Bienvenidos, somos Estefanía Granda y Michelle Humbo y el día de hoy vamos a explicar acerca del componente agente del predicado. ¿Qué es el componente agente? Es una función sintáctica que se utiliza en oraciones pasivas para identificar quién realiza la acción del verbo, aunque la acción es recibida por el sujeto. Esta es común en oraciones con voz pasiva. Aparece precedido por la preposición por. ¿Cómo identificarlo? Ubicar el verbo, que debe encontrarse en voz pasiva. El sujeto recibe la acción en vez de realizar y los verbos terminan en ado, ido, to, cho y so. Cuando identificamos el verbo le preguntamos por quién, por qué cosa. Si responde a la pregunta, complemento agente. Si no responde, no complemento agente. Ejemplo, el hospital fue inaugurado por el alcalde. El verbo inaugurado se encuentra en voz pasiva, por lo cual hacemos la pregunta, ¿por quién fue inaugurado? Y respondemos por el alcalde, encontrando nuestro complemento agente. ¿Cómo verificarlo? Tenemos la oración, el hospital fue inaugurado por el alcalde. El verbo está en voz pasiva y tenemos el complemento, pero debemos recordar que el complemento siempre tiene la preposición por. Otra forma de verificar es transformar la oración pasiva en una oración activa. El alcalde inauguró el hospital. De este modo, el complemento agente de la oración pasiva se convierte en el sujeto de la oración activa, que en este caso es el alcalde. Otro ejemplo es, el pastel fue horneado por la abuela. Identificamos el verbo en voz pasiva, fue horneado, y le preguntamos, ¿por quién fue horneado? En este caso, la respuesta es por la abuela, encontrando el complemento agente. Para verificarlo, transformamos la oración en una oración activa. La abuela horneó el pastel, encontrando el sujeto de esta oración. Veamos otro ejemplo. El carro fue reparado por el mecánico. Identificamos el verbo fue reparado. Le preguntamos, ¿por quién fue reparado? La respuesta, por el mecánico, es el complemento agente. Luego la transformamos en una oración activa. El mecánico reparó el carro, encontrando el sujeto de esta oración. El premio fue recibido por el atleta. Identificamos el verbo fue recibido. Le preguntamos, ¿por quién fue recibido? La respuesta es el complemento agente, que es por el atleta. Nuevamente transformamos esta oración en una oración activa. En este caso sería el atleta recibió el premio y el sujeto es el atleta. Finalmente, la carta fue enviada. Identificamos el verbo en voz pasiva fue enviada y le preguntamos, ¿por quién fue enviada? Como no tenemos respuesta, es decir, no tenemos complemento agente. Debemos recordar que el complemento agente nunca está en el sujeto y solo aparece con oraciones pasivas. Muchas gracias por su atención. Created using Powtoon.